Benvidos, benvidas a esta nova sesión da iniciativa Transformatec Sessions impulsadas polo Plan Digitalen da Antega, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Hoxe continuamos ca modalidade de profesionais. Temos de novo unha sesión con NTT Data titulada Transformación Digital Road to the Cloud, co relator Ricardo Romaní. Antes de comezar, vou aproveitar para trasladarvos unha serie de recomendacións para que saibades como participar na xornada e como poder seguila da mellor maneira posible. Recomendámosvos o uso de auriculares para unha correcta audición, maximizar a pantalla para optimizar a visualización do contido e recargar a páxina se houvese algún tipo de corte ou interrupción ou calquera problema que esteades a experimentar coa retransmisión. Recordámoslles de que poden ir facendo preguntas a través do chat para trasladarllas ao relator ao final da xornada e lembren que para interactuar no chat hai que estar logueado na plataforma YouTube. Agradecemos ademais que cubran en internet o rexistro de asistencia que compartimos a través do chat e a quen quisa satisfacción ao finalizar a xornada. Sen máis, para non dilatar o comezo desta xornada, voulle dar paso xa a Ricardo Romaní, Cloud Architect e Technical Manager en NTT Data. Bo día, Ricardo. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días a todos y todas. Bueno, como dice Sergio, soy Cloud Architect y Technical Manager en NTT Data, ¿vale? En la vertical de tecnología y soluciones avanzadas. Y bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Vamos a ver. Vale. Entonces, bueno, como decía, ¿no? Tenéis aquí mi correo y mi LinkedIn. Si en algún momento hay alguna consulta o queréis preguntarme cualquier cosa relacionada con la charla, pues sin problema me escribís a cualquiera de estas dos direcciones, ¿vale? Entonces, bueno, estoy certificado tanto en la nube de Azure como en la nube de Google, ¿vale? En la Google Cloud Platform. Y bueno, próximamente en la de AWS. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco más de eso, de Azure y de AWS que de Google, ¿no? Entonces, bueno, un poco así para que nos podáis ubicar, pues así muy por encima, pues eso, tenemos un centro de competencias en la zona de Galicia y Asturias, ¿vale? Que nos dedicamos habitualmente a trabajar con clientes, bueno, clientes de cierta entidad, pues tanto en AWS como en Azure, ¿vale? Entonces, bueno, un poco los bloques que vamos a seguir en esta charla pues van a ser tres, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la transformación digital, qué es, lo importante que es, y sobre todo lo importante que es para las empresas también, ¿no? Para vuestras compañías también. Luego vamos a tener un bloque de introducción al entorno cloud, ¿vale? Vamos a hacer una evolución desde el data center tradicional on-premise que tiene muchas empresas y que aún se mantienen, ¿vale? No es algo que va a desaparecer, pero, o sea, no va a desaparecer tan rápido, pero es algo que se va a ir evolucionando hacia el cloud. Entonces vamos a ver un poco cómo es esa evolución, cómo ha ido siendo esa evolución y las ventajas que tiene todo el entorno cloud, ¿no? Todo lo que nos ofrece. Y luego, después de ver la transformación que nos aboca un poco a irnos hacia la nube, ¿no? Y ver un poco la introducción a la nube, pues vamos a ver un poco también cómo es el proceso de migración a la nube, ¿no? Pues un poco todo lo que hay que tener en cuenta, bueno, desmitificar un poco lo que es la complejidad que tiene lo que es llevarte todo tu data center y todas tus cargas de trabajo a la nube desde on-premise y bueno, ver un poco todo lo que abarca y lo que sea necesario hacer, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la transformación digital. Vale, en este caso, para introducir un poco la transformación digital, pues vamos a contar una historia, ¿vale? Para un poco también romper el hielo de la charla inicial. Pues vamos a contar una historia que fue bastante famosa y que es un poco la relación de Netflix y Blockbuster, ¿vale? Blockbuster probablemente no suena a muchos. Bueno, es una compañía que, bueno, esto es de lo que nos dice la wiki, ¿no? La Wikipedia, que fue una compañía que también se llamaba Blockbuster Video y fue una franquicia estadounidense de videoclubs, ¿vale? Especializada en alquiler de cine, videojuegos y bueno, a través de tiendas físicas y servicios por correo, ¿vale? Vídeo bajo demanda también menos.
Es el típico videoclub americano bueno, que funcionaba en el 85, ¿vale? Ya veis, fundada por David Cook en el 85, llegó a controlar el mercado mundial, el 25% del mercado mundial de videoclubes, que no es broma. Y en 2004 contaba con en torno a 9.000 locales en todo el mundo. Aparte no hablamos de videoclubs pequeños, bueno, los habrá más grandes y más pequeños, ¿no? Pero eran grandes centros comerciales que tenían, vamos, era videoclubs a lo salvaje de lo que nosotros conocemos, ¿no? Y bueno, y como dato curioso, pues bueno, ya vais un poco viendo por dónde van los tiros, pero el último Blockbuster Video aún sigue abierto en Bend, en Oregón, ¿vale? En Estados Unidos. Es el último que resiste de todo el mundo. Entonces, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Blockbuster, fijaos, o sea, vamos por aquí el puntero. Bueno, vemos que son edificios grandes, o sea, con miles tanto de películas, videojuegos, etcétera, ¿vale? Y aquí vemos un poco en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, la, la dispersión que tenía y o sea, la distribución que tenía, ¿no? De todas las tiendas, ¿no? Cada puntito de estos que están por aquí, pues son, bueno, ya en algunos puntos incluso en masas, ¿no? Se ven pues las tiendas que tenían abiertas en todo Estados Unidos. De hecho, eso, en 2005, a principios de 2005, incluso 5.700 centros en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía antes, como probablemente estáis pensando y bueno, porque probablemente conocéis más a Netflix que a Blockbuster, pues es una compañía bueno, fue en declive, ¿no? Fue en declive hasta el punto de llegar a la bancarrota, ¿vale? Es cierto que esto que tenemos en pantalla es el último Blockbuster, les comentaba que estaba en Bend, Oregón. Y bueno, pues sí que ahora pues tiene cierta magia de gente nostálgica que incluso va a sacarse los selfies. Bueno, es un poco, sobrevive un poco de eso, de la gente que, bueno, pues que se lo toma un poco de esta forma, ¿no? Pues con la coña de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te vas a alquilar tu DVD o lo que sea, que, bueno, ya hoy en día es un poco raro, ¿no? Pero bueno, sobrevive en este sentido, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, tenemos a Netflix, ¿no? Netflix creo que no hace falta presentación, pero bueno, es una empresa americana de plataforma de streaming estadounidense y tal. Comenzó su actividad ofreciendo servicio de alquiler de DVDs a través de su página web y enviaba el material a través de correo postal. Eso sí que es algo que mucha gente no conoce, ¿no? Que Netflix no empezó dando vídeo bajo demanda por internet, sino que empezó con una página web y la gente hacía los pedidos y a lo mejor tú lo que podías hacer es veías el catálogo que tenía Netflix y pedías pues tu película, la película que te interesaba para el fin de semana, ¿no? Imagínate, pues en Netflix te lo mandaba por correo postal y te llegaba, lo veías y luego lo devolvías, ¿vale? Era un poco cómo funcionaba, tenía una dirección para devolverlo. Entonces, bueno, fue fundada en 97, mucho después que Blockbuster, ¿vale? Y bueno, a diferencia de Blockbuster, sí que Netflix fue una compañía que fue innovando continuamente, ¿vale? Aquí vemos que en 2000 pues introduce en su página web un sistema de recomendación, ¿vale? Basado en estrellas, aunque hoy en día nos parece algo lo más obvio que puede pasar, ¿no? Una página pues que intente clasificar pues, productos o películas, lo que sea, ¿no? Pues en aquel momento, bueno, la web era como era bastante más sencilla que hoy en día. Y bueno, pues se les ocurrió introducir todo este tema. O sea, pensemos que estamos en 2022, hace 22 años, o sea, cambió mucho todo, ¿vale? Bien, en 2007 Netflix lanza el servicio de streaming en Estados Unidos, ¿vale? Para PCs. Inicialmente empezó en PCs, es decir, tú te conectabas a su página web, tenías una sección de vídeo bajo demanda y ahí consumías su catálogo, ¿vale? Ya en 2008 pues agregaron ya nuevos dispositivos, agregaron móviles, agregaron consolas de videojuegos tipo Xbox, tipo este tipo de consolas, ¿no? Que tenían ya un servicio, o sea, tenían ya una capacidad más tipo PC. Agregaron Smart TVs, tabletas, etcétera, ¿no? O sea, ya podéis ver que la innovación fue continua. En 2009 pues ya su catálogo físico superaba los 100.000 títulos, ¿vale? Es decir, no solo invertían en la nube, o sea, en la nube, perdón, en el servicio de streaming, sino que ya también seguía invirtiendo en su catálogo físico, ¿vale? Y su clientela ascendía a 10 millones de suscriptores, o sea, iba volando, vamos. En 2017, pues el 20%, o sea, el 2017 es un poco el último dato que tenía de este informe,
en 2017 el 20% de la capacidad de la banda ancha mundial era usada para servicios de Netflix. Es decir, el 20% del ancho de banda mundial que se ha utilizado en todo el año era de gente que estaba viendo Netflix. O sea, de locos, vamos. O sea, una barbaridad. El 20%. Y bueno, pues esta es un poco la... Todo el mundo conoce Netflix, ¿no? No hace falta presentación. O sea, llegó a un punto de tener dominio en el mercado que incluso llegó a eso, a tener convenios con... Ya no solo eran dispositivos, de tener diferentes integraciones con diferentes dispositivos, sino que llegó ya a influir en fabricantes de televisiones que llevaban el tema de las Smart TVs. O sea, es muy difícil encontrar hoy en día una televisión que no tenga integración nativa con Netflix, ¿vale? No dependemos ya de tener un Android TV o un Amazon Fire TV de estos, sino que ya las propias televisiones nativamente ya traen Netflix, ¿vale? Como veis aquí, ya los propios mandos ya traen accesos directos para entrar en Netflix. O sea, hicieron una inversión muy fuerte y lo siguieron muy fuerte el tema, ¿vale? Entonces, bueno, en este gráfico, es un gráfico que es muy interesante, pues vemos un poco los resultados, ¿vale? Los resultados de Blockbuster contra Netflix, ¿vale? Vemos que era una empresa gigantesca, Blockbuster. Netflix no era nadie a su lado, ¿vale? Hasta bastante avanzado el tiempo. Incluso en el punto, en el 2000, ¿vale? Netflix, recuerda que nació en el 97, pues en el 2000 Blockbuster tuvo la posibilidad de comprar Netflix para su servicio, imaginaos, pues para ofrecer un servicio de streaming bajo demanda por internet, pues tuvo la posibilidad de comprarlo por 50 millones y no lo quisieron hacer, ¿vale? Lo declinaron el tema. Bueno, aquí hay un tema que lo voy a comentar, que es que los billones americanos son 1.000 millones, ¿vale? En este caso, los resultados en 2000 de Blockbuster eran 5.000 millones de dólares, ¿vale? Es un poco la diferencia de la palabra de billón americana y la nuestra en inglés. Bien, pues aquí, bueno, vemos la progresión de Blockbuster por un lado, ascendente, y empieza a caer en picado, al mismo tiempo que Netflix empieza a subir, ¿vale? Empieza a ganar suscriptores Netflix y pues Blockbuster empieza a perderlos, ¿vale? Aquí empieza a montar su plataforma de streaming. También coincide con que la banda ancha en Estados Unidos también empieza a desplegarse, fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Netflix empieza a despegar de forma exponencial. O sea, de forma exponencial, con toda la innovación que estamos viendo, ¿vale? Con integraciones con televisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza a disparar y esto es de 2016 incluso. O sea, si viéramos ahora, no sé cuánto está exactamente Netflix, pero vamos, está disparadísimo. Luego hablaremos de Netflix un poco más también porque no todo es oro lo que reluce, ¿no? Pero bueno, se fue a la bancarrota Blockbuster de forma directa, totalmente directa, ¿vale? No supo adaptarse al tiempo Blockbuster. O sea, le pasó a más compañías, tipo Nokia. Recordáis que Nokia pues le pasó algo parecido. Es decir, Nokia tenía una cuota gigantesca de telefonía móvil, de parque móvil de telefonía, y era el líder prácticamente indiscutible del mercado. Y bueno, empezaron a aparecer smartphones y Nokia no supo adaptarse al cambio, no supo transformarse a la era digital, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a surgir compañías y las compañías que ya existían empezaron a apostar por móviles. Por ejemplo, HTC no era una compañía conocida, empezó con los móviles, luego empezó con Android, etcétera, etcétera. Y llegó a ser una compañía bastante puntera también. Y Nokia cayó al desastre, vamos, prácticamente la bancarrota. Luego lo fueron comprando diferentes compañías, pero prácticamente la división de móviles de Nokia se fue a la bancarrota. Entonces, bueno, sí que podemos decir que Blockbuster era un gigante al principio de lo que estábamos viendo al principio, ¿no? Que era un gigante en comparación con Netflix, pero luego Netflix se lo acabó comiendo, ¿no? Y bueno, es cierto que Netflix es un gigante, pero bueno, por muy gigante que seas, es importante no dormirse en el éxito, ¿no? Estábamos viendo lo de Blockbuster, llegó a un punto de dominio del mercado que pues, no supo adaptarse al cambio, ¿no? Entonces, en este caso, Netflix, pues bueno, si estáis siguiendo un poco las noticias actualmente y tal sobre plataformas de este tipo, pues está teniendo una caída importante también de suscriptores, ¿vale? Vienen plataformas muy fuertes como la de HBO, la de Apple TV Plus, Disney Plus, la de Amazon,
Amazon Prime. Bueno, vienen plataformas muy fuertes, pegando muy fuerte. Y bueno, están recortando el terreno también a Netflix. Por eso lo que ponemos ahí, ¿no? Importante no dormirse en el éxito, porque los competidores aprietan muy fuerte siempre. Entonces, bueno, si algo tendríamos que sacar de moraleja de este tema es que esto es un hecho, esta frase. O cambias o te cambian. Esto es un hecho. O tú eres el que lidera el cambio, o va a venir alguien que va a hacer que cambies y para peor probablemente. ¿Vale? Entonces, bueno, ya entrando un poco en materia de la transformación digital, pues en muchas publicaciones está hablando ya en la transformación digital como la cuarta revolución industrial. ¿Vale? Tuvimos una primera con el primer telar mecánico, luego tuvimos la cine transportadora con la aparición de, o sea, la mecanización un poco, ¿no? Con la aparición de electricidad, cadenas de montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Luego en la tercera se introdujo el tema del PLC, donde pudimos ya controlar pues, la maquinaria con ciertas tarjetas programables, ¿no? A nivel lógico y poder montar cadenas de montaje más sofisticadas. Y luego hoy en día ya estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la transformación digital, entre otras cosas, ¿no? La convergencia, las TIC, la sensórica, robótica. O sea, ya tenemos, estamos metiendo el software ya hasta en la sopa. Es decir, estamos ya a un nivel ya de, bueno, que es una revolución, básicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos otros ejemplos de compañías que se transformaron digitalmente e incluso otras compañías que llegaron a transformar el mercado. ¿Vale? Pues probablemente te lo suenan prácticamente todas. A lo mejor no suena Komatsu, que es una compañía que se dedica a fabricar maquinaria industrial, ¿vale? Para temas de minas, etcétera, etcétera, pues ya llegó a introducir, se empezó a transformar digitalmente y ya está introduciendo pues en robótica en lo que es el parque de trabajo en las minas, ¿no? Es decir, imaginaos dentro de pocos años que ya las minas no tengan que tener mineros de carne y hueso, sino que haya ya máquinas que con la capacidad robótica que tenemos hoy en día, que pueden ya estar trabajando de forma conjunta y de forma muy eficiente y no tener que mandar a los mineros a las minas, evitar accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, transforma también la sociedad todo esto. Y bueno, las demás no hace falta comentarlas, creo, porque Uber, PayPal, o sea, todas estas compañías fueron destrozando mercados directamente. Mercados tradicionales me refiero, ¿no? Uber con los taxis, PayPal pues también un poco con los bancos, ¿no? A nivel de monetización online, etcétera. Airbnb con hoteles, bueno, Inditex, Amazon gigantes que hoy en día venden de todo. O sea, Inditex vende ropa, pero el día que se plantee vender televisiones, venderá televisiones en una semana. Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Pero ya me entendéis. Tesla empezó a meter software en los coches con conducción autónoma y bueno, a pesar de que es una compañía que, bueno, al final los usuarios no es que tengan una percepción súper buena me refiero a la gente que tiene un Tesla, pero sin embargo la sociedad tiene una impresión muy buena de Tesla, ¿no? O sea, están innovando, están en el top de la innovación. Entonces, bueno, para entender un poco la transformación digital, bueno, podemos decir que vamos aquí a revisar 27 ideas, esto es una infografía de Agencia 71, que está muy interesante y nos va a un poco trocear la transformación digital en tres bloques, ¿no? El primero, que es un poco a nivel general, el segundo, que va a hablar del equipo, a nivel de equipos en la compañía, y luego del negocio, ¿no? Entonces, en este primer bloque general, pues eso, decir que no es una moda, ¿no? Esta transformación digital no es una moda, es algo que va a venir para quedarse. O sea, no es algo momentáneo. Y luego la transformación digital no es algo que puedes hacer a medio camino o que puedas... hay que romper, ¿vale? Es decir, hay que romper con viejos moldes, hay que pensar que esto no es algo que puedes hacer a medias. Vale, la innovación digital antes se hacía en la empresa, es decir, la empresa tomaba la cabeza y le decía a los usuarios, mira, yo te traigo esta innovación, ¿no? Qué bien te va a solucionar la vida. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya la sociedad la que dice, yo demando esto, yo necesito esto, yo quiero coches autónomos, yo quiero lo que sea, ¿no? Es algo ya que ya en la propia sociedad se intuye. Entonces las empresas van un poco intentando satisfacer los deseos de los usuarios, ¿no? Luego, la tecnología no es cara, es decir, bueno, no es cara, no es tan cara como la gente se cree, ¿no? Es decir, montar un centro de datos cloud o cosas de este tipo, pues bueno, tiene un coste, pero bueno, si pones todo en la balanza no es tan cara como la gente se cree, ¿no? O sea, si pones la balanza, los beneficios y el coste,
pues, bueno, muchas veces viene el desconocimiento, todo este pensamiento, ¿no? Y bueno, en este caso no es una informatización como la de los años 90, ¿no? Que era de decir, bueno, vamos a pasar del papel a los ordenadores, ¿no? Es un tema ya bastante más profundo. O sea, es un tema bastante más profundo que hay que entender bien, ¿no? Y bueno, la tecnología no es el centro de la transformación digital, eso es algo muy importante, pero también hay mucha parte de mentalidad, ¿no? Y de entender y de transformar las compañías también, ¿no? No es algo que digas, no, yo cojo y subcontrato pues este proceso a una empresa que me lo transforme digitalmente y ya estoy transformado. No ese es el caso. ¿Vale? Entonces, bueno, hablando del equipo, pues sí que es cierto que el equipo es súper importante en las compañías. Al final, las compañías las dirigen los equipos, ¿no? Es decir, las personas. Entonces, es un hecho que es un factor muy relevante para el fracaso de la transformación digital, el hecho de que el equipo pues tenga que adaptarse también al cambio, ¿no? Es complicado que la cultura de la empresa cambie también. Es decir, hay que diseñar nuevos conceptos, hay que romper viejas costumbres. Eh, es complicado que la gente vaya viendo un poco el camino por el que hay que seguir, ¿no? Para esto hay muchas compañías, obviamente, que necesitan ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un cambio cultural también. Entonces, el departamento de TI pues no puede liderar la transformación digital. Es decir, es parte de la transformación digital, pero no puede venir un directivo y decirte, como responsable del departamento de TI, ¿no? En este caso, en esta charla que estamos, pues gente de TI también, pues no puede llegar y decirte, mira, quiero transformar digitalmente, encárgate. No puede ser. O sea, eso tiene que venir de la dirección. Es decir, tiene que estar involucrada desde el primer momento. Involucrada y trabajando en ello. ¿Vale? Vale, luego probablemente la formación es algo muy, bueno, eso es súper importante, pero es muy probable que no haya gente que esté formada en esto, ¿no? Entonces vas a tener que tener en cuenta que va a haber que formar a la gente, al equipo, e incluso formarte al responsable de TI también hay que formarse, ¿vale? E incluso, bueno, también lamentablemente es cierto que habrá gente, y hay que asumirlo, habrá gente que no consiga llegar a transformarse, ¿vale? Bueno, yo en el pasado tengo visto test incluso que hacen las compañías, que, bueno, algunos que tienen título tipo, ¿eres un mamut? O sea, ¿eres elefante o mamut? ¿No? Es decir, o te vienes al cambio, o te vienes con nosotros al cambio, o eres mamut, es decir, te quedas en la prehistoria, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de un título así que es bastante descriptivo. Pero me refiero a que habrá gente que sea complicado que nos acompañe, ¿vale? Y vamos a necesitar perfiles digitales, es decir, nativamente digitales, es decir, que lo ven desde un punto estratégico, no desde un punto táctico. ¿Eso quiere decir? Pues que necesitamos gente que sepa para qué vamos a hacer una acción a nivel digital, ¿no? ¿Y por qué? No que sea un reto el hecho de cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo voy a montar una plataforma de e-commerce o algo así? No es el cómo, sino es para qué y por qué, ¿no? Entonces vamos a necesitar perfiles que trabajen en el tema estratégico, ¿no? No solo ya en el tema técnico. Entonces, bueno, en la transformación digital, pues es importante también el desarrollo del talento, muy importante, ¿vale? Como comentábamos antes, la compañía la componen las personas y es muy importante desarrollar el talento. Más importante tener gente formada que tener gente que no esté formada y que esté ahí, que sea mediocre, que no sepa muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, súper importante invertir en el desarrollo del talento, ¿vale? Y luego, la organización debe pensar en digital, lo que decía antes, ¿no? Pues no hay que romper con lo antiguo, hay que pensar en que la gente está haciendo los servicios de forma digital y no necesita, o sea, no va a contratar los servicios dentro de unos años como lo estaba contratando antes, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Netflix, pues antes me enviaban los DVDs por correo postal. Luego ya pasaron a utilizar Internet para hacer los servicios, a ya consumirlos directamente desde Internet. Pues esto es lo mismo. Hay que pensar en que hay que trabajar en eso. Vale, en relación, bueno, estamos hablando del punto 16 un poco, ¿no? Que es el proceso a veces obliga a cambio de personas. Pues sí, es difícil decirlo, pero sí, a veces habrá gente que no consiga adaptarse y, bueno, pues necesitaremos gente nueva que tenga unas habilidades y pues habrá que un poco desprenderse de la gente que no consiga adaptarse al cambio. Es decir, yo creo que lo mejor es
intentar trabajar en el desarrollo del talento, que la gente tenga la oportunidad de formarse, pero habrá gente que, pues, que no quiere formarse o que no lo consigue, pues bueno, a veces pues obliga a hacer cambios de este tipo. Vale, la estructura de la empresa pasa de ser una estructura súper vertical con demasiada burocracia y con demasiados perfiles intermedios, ¿vale? De mandos intermedios, a ser una estructura muy horizontal, de forma que las decisiones se toman muy rápido también, ¿vale? De forma que, bueno, la digitalización ayuda. Se pueden trabajar en aplicaciones con workflows de aprobación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante también. Y luego, el último punto de esta slide es súper importante, que hay que liderar el cambio. Es decir, no esperemos a que la competencia venga y nos coma la tostada, sino que seamos nosotros los que abracemos el cambio, ¿no? Es decir, estamos trabajando en, pues yo qué sé, en un perfil, en un sector concreto, pues vamos a empezar a trabajar en la digitalización del sector y no esperar a que venga otro competidor y nos coma el 50% del mercado ya, nada más empezar, porque es importante, ¿no? Y luego, a nivel de negocio, pues no es un problema de máquinas, ¿vale? Es un problema de cultura. Es un problema de cultura. Igual que hablábamos del equipo, pues igual el negocio tiene que evolucionar, ¿vale? Lo último que estaba comentando. El cliente es el centro. Tenemos que pensar cómo el cliente va a consumir nuestros servicios, ¿vale? O nuestros productos. Hay que pensar en la experiencia de usuario. Es decir, si nosotros le facilitamos al usuario que se conecta a nuestra plataforma web o lo que sea, y tenga fácil y filtrar, pues imaginaos, ¿no? Pues filtrar pues, de diferentes formas o que tenga facilidad a la hora del pago o que tenga facilidades para pedir, para cambiar cosas o cosas de este tipo, pues es muy importante tener en cuenta la experiencia del usuario, ¿vale? Y muchas veces incluso viene bien ponerse en lugar del usuario y decir, a ver, yo me conecto a esta página o esta aplicación web, a esta web app, y yo ¿qué veo aquí, no? O sea, ¿qué problemas veo? ¿Qué es lo que no me llama? ¿Qué es lo que me haría abandonar la página? Pues es un poco trabajar en ese tema, en ese tipo de cosas, ¿no? Súper importante. O sea, la conversión del usuario al cliente, ¿vale? Una cosa es que llegue el usuario y otra cosa es convertirlo a un potencial cliente. Vale, luego el mundo online es cierto que tiene sus propias reglas. Es decir, no puedes intentar tratar al cliente hoy en día como se trataba hace 20 años. Tienes que, pues, un poco ceder en algunas cosas. Bueno, hay que un poco tratar de atraerlo, ¿no? La competencia lo está haciendo, lo que os comentaba antes. Así como habrá compañías que están planteándose transformarse digitalmente, hay empresas que ya están haciendo, ¿vale? Directamente. O sea, así como algunas lo están planteando ahora de, oye, nos transformamos. Pero hay gente que ya lleva años trabajando, ¿vale? En el caso de Netflix, para que os hagáis una idea de la transformación, pues le llevó 7 años. O sea, desde el 2008, más o menos, pues hasta 2015, una cosa así, ¿no? 2015, una cosa así, 2014, 2015. Les llevó 7 años, que bueno, también es una empresa gigante, ¿no? Y que tenía sobre todo muchísimos servicios cloud, que luego hablaremos de la nube. Entonces, bueno, sí que es cierto que cada industria tiene su propia velocidad, pero bueno, hace falta tiempo y lo primordial es empezar, ¿vale? Y luego, las ventajas del entorno digital, pues eso, que vamos a tener una relación mucho más directa con el cliente, vamos a trabajar en la optimización y, bueno, tenemos más capacidad para eso, para explotar nuevas oportunidades de negocio. Vale. Bien, pues a nivel de transformación digital, pues lo que nos quiere decir es que las empresas van a tener que transformarse antes o después, lo que decíamos antes en la moraleja, o cambias o te van a cambiar, eso está claro, porque la verdad la sociedad se ha vuelto muy cómoda y obviamente va a consumir los servicios que desde su punto de vista son más cómodos para ellos, ¿no? y que le ofrecen más facilidades. Eso es así. Y si tú puedes consumir los servicios de una forma mucho más pensada para el usuario final, no decir yo tengo mi producto, que el usuario se adapte. No, es mucho hoy en día lo que hay que hacer, y bueno, en lo que está trabajando la transformación digital es en adaptarlo, ¿no? Y decir, ¿qué quiere el cliente? O sea, ¿qué es lo que el cliente quiere, ¿no? Y qué yo puedo ofrecer desde mi negocio a contribuir en el cliente en ese punto, ¿no? Que podemos trabajar. Pues es un poco resolver ese tipo de dudas, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto el proceso de la transformación digital,
comentábamos que no era la tecnología el centro de la transformación digital, pero es un punto muy importante, ¿vale? Y para todo esto nos ayuda también el cloud computing, ¿vale? Porque la nube nos va a ofrecer una serie de ventajas que vamos a ver a continuación y que nos va a permitir, sobre todo, centrarnos en nuestro negocio, ¿vale? Netflix, por ejemplo, no era el negocio de ellos montar máquinas virtuales para montar servicios de vídeo, montar servidores de vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? El negocio de ellos era vender un catálogo de películas, mejorar su software, mejorar su catálogo, etcétera, etcétera, ¿no? No era su objetivo tener a 200 personas montando racks de servidores en un data center. Pues eso es lo que nos ofrece también el cloud computing, ¿vale? Pues abstraernos de la capa más baja de la tecnología y evolucionar en nuestro negocio, ¿vale? Entonces, bueno, para ver un poco la evolución, hablando ya directamente ahora del cloud computing, pues empezaríamos hablando de cuál es el entorno dominante, ¿no? Ahora mismo. Pues el entorno dominante ahora mismo aún lo sigue siendo, que es un data center on-premise, ¿vale? Es decir, una empresa pues, tiene sus servidores enracados en un data center propio o alquilado a veces de un proveedor de servicios. Bueno, este es el entorno dominante actualmente aún, ¿vale? Hay muchas compañías que están yendo a la nube, cada vez más, y lo harán próximamente muchas más, pero de momento es el que es dominante, ¿vale? Entonces, ¿cómo evolucionó el data center, ¿no? Inicialmente teníamos una serie de aplicaciones, ¿vale? Basadas en silos, es decir, montadas sobre servidores, donde cada servidor estaba conectado a la red y tenía sus propios discos, ¿vale? Incluso, pues había ya, o sea, antiguamente en el presente también, ¿vale? Había ya servidores que estaban funcionando con sistemas SAN, ¿vale? Con unas cabinas de discos que ya compartían pues los discos para diferentes servidores, ¿no? Entonces eso evolucionó hacia la zona de la virtualización, ¿vale? Ahí ya tenemos pues, compañías tipo VMware que ya nos ofrecen pues, hipervisores que nos permiten pues eso, un poco compartir recursos, movernos a una capa superior y poder trabajar en máquinas virtuales en lugar de trabajar sobre la máquina física ya, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a montar los pequeños clústeres de servidores y ahí podríamos ya tener una serie de aplicaciones montadas sobre máquinas virtuales, ¿vale? Ya compartimos pues, infraestructura, ¿vale? Eso evoluciona a ya lo que se llama el IT as a Service, ¿vale? Es decir, ver el servicio de IT de las compañías como un proveedor ya de servicio. Es decir, yo le pido a mi departamento de IT que me proporcione ya pues una serie de máquinas o de servicios ya, bases de datos o lo que sea, ¿no? Entonces esto se conoce también ya como nubes privadas, ¿vale? Y esto evolucionó hacia ya directamente a la nube pública, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar sobre todo, que es ya hablamos de Azure, pues AWS, Google Cloud Platform, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la evolución fue de menos a más, ¿no? Evidentemente, pero fue todo pasando por la virtualización y por la clusterización de lo que es la infraestructura, ¿vale? Lo que se busca un poco es abstraer al negocio de la capa baja, por decir así, ¿vale? Entonces, ¿qué desventaja tenía el modelo de data center, ¿no? Pues que estábamos viendo al principio. Pues tiene un coste inicial muy elevado porque hay que montar el data center. Si es propio, ¿no? Si es propio tienes que hacer una inversión ya solo en el lugar, ¿no? Porque tienes ya que montar suelo técnico, temas de ventilación, bueno, hace falta un coste inicial elevado, ¿vale? Y luego ya, pues si aunque fuese alquilado, pues tienes que comprar una serie de servidores, comprar racks, bueno, todo el coste que lleva inicialmente, pues dependiendo de tu negocio, pues ¿qué tienes que hacer? ¿Vale? Pues una serie de miles de euros que tienes que invertir. Aparte de lo que es comprar, lo que es el hierro, comprar los hierros, como se dice, ¿no? Pues también está el coste de mantenimiento técnico. Es decir, una vez ya tengo el hardware funcionando, pues tenemos que tener gente que lo mantenga, ¿vale? Tenemos que tener gente que lo mantenga 24/7. Personal que esté directamente revisando que todo esté funcionando bien, ¿vale? Para los entornos en producción. Y luego, bueno, otro punto a nivel monetario importante es que los docentes tienen un coste eléctrico bastante elevado. Es decir, en el caso bueno, no sé si conocéis el supercomputador que hay en Santiago, el Finisterrae,
en el CESC, en el Centro de Supercomputación de Galicia, pues antiguo, o sea, hace unos años se decía que en 5 años había consumido a nivel de, o sea, a nivel de euros, vamos, había consumido en 5 años lo que había valido el supercomputador, o sea, el coste que había que tener el supercomputador. Se había invertido en 5 años la misma cantidad, solo en ventilación, ¿vale? Ventilación y consumo de la máquina. O sea, una barbaridad. Y bien, luego, ya sin entrar en el tema monetario, pues tenemos otros problemas, ¿no? Que es el tema de que tenemos que predecir la demanda. Tenemos que saber cómo vamos a crecer nuestro negocio. Es decir, yo dentro de 3 años vista, ¿cuánto voy a necesitar de hardware? Porque tengo que empezar a montarlo, tengo que empezar a tratar este tipo de cosas, ¿no? Y luego también el área geográfica. Es decir, nosotros pues estamos trabajando en la zona de España, queremos internacionalizarlo, vamos a trabajar en Europa. ¿Cómo hacemos eso? Pues es un tema complejo también. Es decir, estamos muy limitados. Y ya no hablemos de que tenga un incendio el data center y que nos quedemos sin nada, ¿vale? Entonces, para resolver estos problemas aparece la nube, ¿no? Entonces, ¿qué es la nube, no? Cuando hablamos de la nube, en la televisión, internet, en anuncios, etcétera, siempre salen así data centers muy coloridos, con gente haciendo que escribe en las consolas, ¿no? de los racks. Y bueno, sí que este data center es una parte, pero eso no es la nube, es decir, es una parte, pero la nube está más relacionada con esto, ¿no? En esta imagen, esta es una imagen de Azure, y en esta imagen lo que estamos viendo en estos puntos, pues son todas las regiones donde tiene presencia Azure, ¿vale? Todas las regiones donde Azure tiene servicio y donde tiene montados centros de datos, ¿vale? Donde ofrece todos los servicios, o sea, pues en 54 regiones en todo el mundo y disponible en 140 países, ¿vale? Y subiendo. Como veis aquí en España, aún no hay ninguna, pero bueno, habían comentado que para 2022, tanto AWS como Azure esperan tener un centro de datos ya montado, una región montada en España. Actualmente estamos tirando de Ámsterdam. Entonces, vale, si hacemos un poquito de zoom en cada una de estas zonas, porque estamos diciendo que esto es la nube, pues si hacemos un poquito de zoom, pues vemos cómo es una región, ¿no? Entonces, ¿de qué consta una región? Pues la región consta de zonas de disponibilidad. Es decir, las zonas de disponibilidad son zonas, bueno, la región primero, las regiones son áreas donde se está dando servicio y es geográficamente independiente de cualquier otro, ¿vale? Es decir, yo si tengo algo pues en Europa, pues en North Europe, por ejemplo, y puedo tener cosas en West Europe, y bueno, son áreas geográficas totalmente independientes, ¿vale? A nivel de comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en una región, por ejemplo, si hablamos de West Europe, que es en la que estamos España habitualmente, pues tenemos esta región, aquí tenemos una serie de zonas de disponibilidad. Y estas zonas de disponibilidad lo que buscan es separar físicamente los data centers para poder permitir que las cargas de trabajo, bases de datos, aplicaciones, etcétera, que estén suficientemente separados para soportar pues, problemas pues, medioambientales, guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos permite, cuando nosotros desplegamos alguna carga en Azure o en AWS, nos permite decir si queremos desplegarla en una única ubicación o si queremos desplegarla en 2 o en 3, ¿no? Entonces, bueno, es una seguridad para la compañía, pues saber que si se cae, imaginaos, pues eso, imaginaos que tenemos una zona en Galicia y otra zona en Cataluña, pues que hay una revuelta en Cataluña por temas de independentismo o algo así, y que se cargan, que cortan la fibra toda de Cataluña, que es algo raro, ¿no? Me imagino. Pero bueno, pues tu negocio está ya soportado por la zona de disponibilidad de Galicia. Vale, entonces es un tema que es algo nativo ya de la nube. O sea, cuando se concibió la nube, ya se pensó en que este tipo de cosas tenía que ser tenía que venir de caja ya directamente. Entonces, vale. Y luego cada zona de disponibilidad, pues está ya distribuida, dependiendo ya de lo grande que sea, pues en uno o más data centers, ¿vale? Pero bueno, sí que están separados por cientos de kilómetros cada zona de disponibilidad, ¿vale? Es la clave de la resiliencia, ¿no? De soportar los problemas. Entonces, si queremos definir un poco la nube, pues diríamos que es un conjunto de servicios y recursos computacionales a gran escala, ¿vale? Que están conectados a una infraestructura de red de alta velocidad. Imaginaos el ancho banda que se necesita para montar servicios en la nube de diferentes compañías, ¿vale? WhatsApp, Netflix, etc.
Vale, y luego son consumidos, lo más importante también es que son consumidos bajo demanda y facturados por uso. Es decir, yo sí, o sea, no necesito tener esa previsión que decíamos antes, ¿no? Me van a facturar por lo que yo uso en la nube. Entonces es súper interesante. Vale, todas las características clave, que estaba ya adelantando un poquillo ahora, pues eso, tenemos que hacer una inversión variable, ¿vale? En función de lo que vayamos a necesitar. Si nosotros este año, o bueno, ahora mismo, si nosotros necesitamos pues 2 servidores, nos va a cobrar por 2 servidores. Si nosotros mañana necesitamos 10, no hay problema, podemos escalar a 10, ¿vale? Y nos va a cobrar por 10. Y pasado mañana necesitamos uno y bajamos a uno y nos cobran uno. Es decir, es una inversión variable, ¿vale? Entonces, no es necesario destinar recursos de mantenimiento a la infraestructura, porque ya se encarga la propia nube. Azure, AWS ya se encarga de tener gente 24/7 manteniendo los servidores. A nosotros nos extraemos de eso, ¿vale? Luego, un factor importante también, la agilidad y la velocidad de despliegue. O sea, nosotros podemos acceder a los portales de Azure y de AWS, a la consola de AWS, y desde ahí podemos ágilmente desplegar máquinas, desplegar cualquier tipo de servicios de forma súper rápida, sin tener que contactar con nadie, etcétera, 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 etcétera. O sea, es muy ágil la velocidad de desplegar una aplicación o desplegar una POC o cosas de ese tipo, ¿no? Luego se beneficia de la economía de escala, ¿vale? No es lo mismo que nuestra compañía para un data center pida pues 10 servidores que Azure pues contrate a HP o imaginaos pues 1000 servidores, ¿no? Pues evidentemente le sale mucho más barato y esa economía de escala se traslada también al cliente, que le va a salir también mejor, ¿no? Algo súper importante también, se mejora el time to market. Es decir, como no tenemos que preocuparnos de la infraestructura subyacente, pues nosotros nos podemos centrar en el negocio y podemos centrarnos en lo que realmente importa. Por lo tanto, vamos a salir con nuestro producto antes al mercado, que si nos tenemos que preocupar de ¿y cómo monto esto? Tengo que pensar en que el clúster sea zone redundant o cómo hago, ¿no? ¿Cómo me encargo de este tema, ¿no? Súper importante también. Y luego el alcance geográfico también. Azure, como veíamos antes, tiene una red mundial. Bueno, Azure, cuando hablo de Azure me refiero a la nube, ¿no? En general. Todas las proveedores cloud están distribuidos mundialmente, ¿no? Entonces, podemos extender nuestras cargas fácilmente a cualquier otra área geográfica, ¿vale? Tanto a Europa como a Estados Unidos, como a Asia, etc. Entonces, en esta imagen se ve muy bien la diferencia, ¿no? Entre lo que es hacer una inversión inicial en un modelo de data center tradicional y un modelo de nube pública, pues aquí lo vemos, ¿no? Si pensamos en nuestro negocio, pues esta línea gorda roja veríamos la inversión que tendríamos que hacer a lo largo de los años y pensamos que son pues 4 años que estamos haciendo una evaluación de nuestro negocio a 4 años vista, pues decimos, vale, pues si queremos que vamos a tener un crecimiento proporcional, pues tenemos que comprar una serie de servidores este año, luego tenemos que comprar otra serie de servidores este año otra o tal, y igual, ¿no? Entonces tenemos que hacer una fuerte inversión aquí, a principios de año, aquí y aquí, ¿no? A lo mejor hablamos de 50.000 euros, una cosa así, o 100.000 euros, o lo que sea, ¿no? Que te puede hundir el año si luego no se cumplen las previsiones. En el caso de la nube, no. En el caso de la nube, pues la demanda, fijaos, la demanda sería la línea negra y cómo se va adaptando la nube a la demanda es la línea azul. Evidentemente siempre va por encima porque la nube es bastante inteligente como para decir no voy a ajustarme a la demanda actual, sino que voy a estar un poquito por encima, ¿no? Para soportar una carga inesperada repentina, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis la nube se adapta. Fijaos, aquí en este punto es un punto súper importante porque aquí creíamos que íbamos a crecer y sin embargo nos vamos para abajo. Y de repente crecemos. Entonces, bueno, pues te permite gastar lo que necesites en cada momento, ¿vale? En función de tus ingresos, pues vas a gastar. Es algo súper importante. A mí me parece lo más importante incluso. Bien, si hablamos de tipos de nube, pues podemos hablar de la nube pública, la nube privada. Bueno, la nube privada es el data center que estamos utilizando de forma habitual hoy en día, y luego la nube pública, ¿vale? Que aparece con servicios como Azure, como AWS, etcétera, ¿no? Luego tenemos un mix, que es la nube híbrida, pues que intenta, pues eso, comunicar a través de conexiones dedicadas entre la nube pública y la nube privada, ¿vale? Hay diferentes tipos de servicios, tanto en todas las nubes, ¿vale? Donde tú instalas ciertos dispositivos o configuras los routers de tal forma que tú tengas comunicaciones desde tu data center privado
a la nube pública, ¿vale? De forma totalmente privada. Incluso hay los servicios para hacer hybrid cloud de más coste, pues incluso te ofrecen líneas dedicadas sin ni siquiera estar en Internet, ¿vale? Vale, aquí vemos un poquito la dispersión y un poco la cuota de mercado de cada nube, ¿no? AWS fue la primera que salió y bueno, es la que lleva la voz cantante en la cuota de mercado, sí, en la cuota de mercado. Vale, Azure ha subido mucho, está ahora pisándole un poco los talones a Azure y Google también ha subido, ¿vale? Luego tenemos otros proveedores como Alibaba, IBM, Salesforce, bueno, Oracle por ahí abajo también, que bueno, tienen alguna cuota de mercado, pero bueno, la verdad es que las que están creciendo son las tres principales, ¿vale? Y aquí vemos un poco a lo largo de los últimos años, pues cómo han ido evolucionando, ¿no? Pues aquí Amazon se mantiene, AWS se mantiene con altibajos, ¿vale? Y Microsoft está teniendo un crecimiento bastante importante, ¿vale? Ha tenido un crecimiento bastante importante. Google también. Entonces, bueno, se va recortando terreno a AWS y a medida que va recortando terreno estos, pues otros van perdiendo, ¿vale? El caso más destacado es IBM, por ejemplo. IBM es una compañía que tenía sus servidores en su cloud, en el IBM Cloud, tenía, por ejemplo, WhatsApp, y a través de después de una serie de caídas que hubo hace unos años, pues le decidieron quitarlo y ahora está en otra nube. O sea, es un claro caso de cómo te vas para abajo si no funciona bien, ¿vale? Y estas están funcionando muy bien, la verdad. Yo os digo, nosotros trabajamos con la de AWS y con la de... Bueno, trabajamos con las tres principales, AWS, Azure y Google Cloud Platform. Y la verdad es que funciona muy, muy bien. Vale, y bueno, aquí como anécdota, pues comentar también que, para que veáis un poco la guerra que hay entre estos, pues comentar que en 2019 el Departamento de Defensa de Estados Unidos sacó a concurso un proyecto que llaman Jedi, bueno, como queréis llamarlo, por valor de 10.000 millones de dólares, o sea, poca cosa. Y en un principio, pues después de la licitación, pues se adjudicó a Azure, a Microsoft, y bueno, a AWS pues estuvo reclamando, estuvo recurriendo, porque decía bueno, que en aquel momento estaba gobernando Trump y que tenía, bueno, que en aquel momento pues que tenía ciertos problemas con Jeff Bezos y que, bueno, que había estado metiendo un poco de ficha para que bueno, que le quitaran el contrato a AWS y se lo dieran a Microsoft, ¿no? Que era un poco, tenía un color político un poco más adecuado para ese momento, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues ese recurso estuvo ahí durante unos años y al final en 2021 se lo quitaron a Azure. O sea, actualmente no lo tienen ni AWS ni Azure. O sea, lo están dividiendo en paquetes más pequeños supongo que para no depender de este tipo de problemas. Vale. Entonces, bueno, hablando ya de los tipos de servicios que podemos montarnos en la nube, pues aquí tenemos una vista bastante clara de las preocupaciones que tiene el personal de TI, ¿no? Cuando está pensando en una aplicación, ¿no? Es decir, por debajo, a nivel físico, tenemos data center, la red, almacenamiento, pues servidor físico, luego virtualización, estamos hablando de la nube ya, o sea, nube privada o pública. Sistema operativo, base de datos, aplicación y los datos. ¿Vale? Entonces, en un data center estándar, como los que tenemos actualmente en on-premise, pues nos tenemos que encargar de todo esto. ¿Vale? Desde el data center a todo, ¿vale? Hasta arriba, hasta la aplicación. Cuando hablamos de colocation, o también se llama a veces housing, pues se trata de que nosotros contratamos, pues alquilamos un sitio en un data center de terceros, ¿vale? En un proveedor de lo que sea. Por ejemplo, en Galicia tenemos el DR, cosas así. Pues se lo alquilamos ahí un hueco en el rack y nos dejan meter nuestros servidores ahí, ¿vale? Nos tenemos que encargar de la red, temas de llevar servidores físicos, virtualización, bueno, todo hacia arriba, ¿no? Cuando pasamos al hosting, ya alquilamos al proveedor de data center, ya alquilamos pues lo que son las máquinas, ¿no? Entonces nosotros ya nos tenemos que encargar de las máquinas virtuales y bla, 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 ¿no? De toda esta parte. Cuando ya pasamos a un servicio pues más gestionado, bueno, ya veis que esto es de un servicio menos gestionado a un servicio más gestionado, ¿vale? A la derecha, de izquierda a derecha. Entonces aquí hablamos de IaaS, que son las siglas de Infrastructure as a Service, ¿vale? Donde nosotros ya en una nube pública
ni nos encargamos de la virtualización. Simplemente, pues tenemos que elegir el sistema operativo, seríamos Windows, Linux, etcétera, ¿no? Y luego encargarnos del resto de las capas. Un servicio PaaS, tenemos que preocuparnos incluso de menos cosas. PaaS es de Platform as a Service, ¿vale? Nosotros desplegamos una plataforma donde tenemos que simplemente poner nuestro código de aplicación o el código, en el caso de que sea una aplicación típica. Tenemos que desplegar nuestro código y encargarnos de gestionar los datos, ¿no? Y luego, en el servicio más gestionado que existe es el de Software as a Service, ¿no? Donde nosotros ya no nos preocupamos ni de la aplicación, o sea, la aplicación viene ya hecha y simplemente nos preocupamos de hacerle llegar datos y de gestionar pues esos datos, ¿no? Por ejemplo, en el Software as a Service puede ser un Office 365 o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, para prever un poco lo que viene siendo cada una de ese tipo de servicios, pues tenemos este gráfico que también nos ilustra bastante bien, ¿no? Entonces, IaaS, pues eso, el bajo nivel más bajo de todos, pues cuando hablamos de las EC2, ¿vale? Las Elastic Compute Machine, pues son las máquinas virtuales de Azure, de AWS, ¿vale? Luego tenemos también servicios como Storage as a Service, que son pues tipo Dropbox, Google Drive, ¿vale? Que tú ya no tienes que preocuparte de lo que hay por debajo, simplemente utilizar el servicio. Tenemos otras como otras PaaS, como puede ser Salesforce, Azure directamente, AWS, ¿vale? Que tú utilizas la plataforma. Luego hay Database as a Service, ¿vale? Pues en cada una de estas plataformas cloud, pues también tenemos todo este tipo de bases de datos, ¿vale? Tenemos también Function as a Service, ¿vale? Cuando hablamos de las funciones, es un tipo de servicios que hay en las nubes, que es una serie de pequeños trozos de código que tú pones y te cobran, vale, muy, muy poquito. Ya no hablamos de máquinas virtuales, sino hablamos de facturación por ejecución de cierto trozo de código, ¿vale? Son bloques de código que tú puedes decir que se ejecuten en ciertos eventos o con una calendarización concreta, ¿no? Pues se llaman functions. Y luego tenemos las SaaS, que son lo que hablamos antes, ¿no? Pues software as a Service como Office 365, su CRM, Salesforce, ya directamente el producto, ¿no? Y bueno, para ver un poco si abrimos el espectro, si nos vamos hacia atrás en la nube, esto por ejemplo es una imagen de los servicios que tiene AWS y las clases de servicio, la divergencia que hay y la riqueza que tiene en sus servicios, ¿no? Tiene desde temas de juegos, para desplegar tecnología de juegos, como para temas de realidad virtual, red aumentada, blockchain, o sea, tiene de todo, tiene servicios para todos los colores de negocios, ¿vale? O sea, tiene Internet of Things también, o sea, tiene muchísimos servicios, que ya no estamos hablando solo de máquinas virtuales, sino hablamos de plataformas ya específicamente pensadas para tu negocio o para lo que necesites, ¿vale? Y bueno, con todo esto de la nube, pues lógicamente aparecen nuevos perfiles profesionales, ¿vale? Algunos más antiguos, como el de DevOps, que ya lo veníamos manejando hace unos años, pues bueno, aparecen arquitectos cloud, que tienen que manejar pues ya las nubes, tienen que manejar conceptos más avanzados de arquitectura en el cloud. Perfiles de Big Data, ingeniero de datos, científico de datos, ¿vale? Cómo explotar los datos en la nube, ciberseguridad, súper importante. Nuevas tecnologías como blockchain y inteligencia artificial. O sea, ya tenemos gente que se está especializando en este tipo de tecnologías, ¿vale? De hecho, en inteligencia artificial, en Coruña ya va a haber un grado específicamente solo para inteligencia artificial. O sea, esto va hacia adelante continuamente. Y luego los números de la nube, pues para que veamos un poco lo que se está moviendo, pues fijaos, en 2020 estábamos hablando de 371.000, o sea, por traducirlo ya, ¿no? 371.000 millones en 2020 de mercado en la nube. En 2025 ya se espera 832.000 millones. O sea, fijaos que esto es exponencial, ¿vale? Y luego a nivel de grandes corporaciones, pues el 94% ya está utilizando la nube, ¿vale? Y luego de negocio, a nivel de ya sin contar las grandes compañías, pues el 48% de las empresas están guardando ya sus datos críticos en la nube, ¿vale? Están almacenando ya datos en la nube. Luego, algo que nos preocupa a todos es la seguridad, ¿vale? Y lo que se está viendo es que por los analistas, la gente que está analizando todo este tipo de fallas, pues está viendo que pues el 88% de los casos donde hay fallas de seguridad,
pues están relacionados con error humano, ¿vale? Pues que la persona, cierto perfil, pues no ha tenido cuidado con su contraseña o que no se ha configurado bien alguna aplicación o alguna cosa de ese tipo, ¿vale? Vemos como hay un 12% que es que hay que mejorar, ¿vale? Y luego, en 3 de cada 4 grandes corporaciones, pues obviamente lo que más le importa es la seguridad, ¿vale? Porque obviamente ahí tenemos datos, tenemos muchísima información y tenemos nuestro negocio al final, ¿vale? Entonces, 3 de cada 4 están súper centrados en la seguridad. Entonces, para ver también así, en último caso, hacia dónde vamos también, pues en 2025 se espera que haya almacenado en la nube pues 100 zettabytes, ¿vale? Que viene siendo, pues eso, lo que tenemos aquí, que a mí hasta me cuesta, pues eso, 1 trillón de gigabytes, 1 billón de terabytes. O sea, una auténtica barbaridad la capacidad de almacenamiento que vamos a tener ahí. Entonces, bueno, esto lo que nos lleva es, o sea, hemos visto la transformación digital, hemos visto las bondades de la nube, ¿no? Y un poco los tipos de servicios que hay y, bueno, todo lo que nos ofrece a nivel de, o sea, en contraposición a lo que tenemos en un data center tradicional. Y ahora vamos a ver, pues, si estamos interesados en irnos a la nube, ¿vale? Pues, ¿cómo sería este viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues si no nos ha quedado claro las ventajas de la nube, pues lo vamos a decir una vez más, las ventajas de mirar a la nube, ¿no? Pues no tenemos desembolso inicial, ¿vale? Vamos a pagar por lo que se usa. Eso que quede súper claro. Luego, no necesitamos almacenamiento. Es un almacenamiento virtual. La nube se encarga de proveernos de almacenamiento. Aparte, aunque necesitemos muchísimo almacenamiento, nos van a ofrecer almacenamiento. Lo van a cobrar también, evidentemente. Pero también el día de mañana, si no lo necesitamos, lo eliminamos y tampoco no nos lo siguen cobrando. O sea, es súper eficiente la forma de gestionar los recursos en la nube. ¿Vale? Luego, el intercambio de datos, pues bueno, es muy fácil compartir datos. De hecho, ya está hablando incluso de nubes híbridas, ¿vale? De ya trabajar en unos servicios en Azure y otros servicios en AWS, ¿no? Que puedas hacer una multicloud, ¿vale? Luego, la protección de datos es muy importante y la nube tiene una serie de recursos que se encargan de vigilarlos, ¿vale? O sea, tú no te tienes que preocupar de la seguridad de esto, incluso del tema de acceso con biometría, los data centers, para cumplir ciertos requisitos de compliance, etcétera, ¿no? O sea, ya te ofrece ya una serie de base, donde tú también puedes definir una serie de roles para los usuarios, de forma que puedan gestionar cada uno lo que le corresponde. ¿Vale? No pueden acceder a los servicios que no deberían, etcétera, etcétera. ¿Vale? También luego la flexibilidad. Vale, lo que comentaba antes, en un momento dado necesitamos mucho almacenamiento, lo pedimos, lo utilizamos, luego no necesitamos tanto, lo abandonamos. Máquina virtual es igual, servicios igual. Hoy necesitamos un servicio, al final la compañía dice, no, pues al final no es rentable, lo abandonamos. Pues eliminamos el servicio y dejamos de pagarlo. Ya está, no tuvimos que invertir 100.000 euros en comprar unos servidores que al final no sabíamos si iba a ir, si no iba a ir bien, pues lo probamos y si no va bien, pues se abandona, por ejemplo. Y luego el tema de la copia de seguridad. Las copias de seguridad pues, son nativas en la nube también. Tú no tienes que tener espacio dedicado en tus data centers y no tienes que preocuparte de si se hacen las copias de seguridad. Todas las nubes tienen unos servicios de backup, donde tú defines tu política de backup, tú especificas tu retención, tu calendarización del backup y ellos se encargan de hacer el backup. No tienes que preocuparte absolutamente de nada. O sea, nos extraemos totalmente de la nube, o sea, de la nube del data center. Entonces, bien, cuando nos vamos a la nube, ¿cómo nos vamos a la nube, no? Pues en este caso, tenemos lo que se llama el Cloud Adoption Framework, ¿vale? Abreviando el CAF, que es una guía que nos va a permitir, nos va a ayudar en nuestro itinerario a la nube, ¿no? A llevarnos nuestro negocio a la nube. Entonces, este CAF es una guía, un conjunto de guías que nos van a ir guiando en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vemos, en este slide, vemos que tenemos una serie de círculos concéntricos para definir la importancia de cada una de las fases, ¿vale? Son una serie de fases y es más importante, o sea, vamos viendo de más importante, de la más interna a la más externa, ¿vale? Como si hiciese el símil del core,
Vale, entonces, lo principal, definir estrategia. Luego, plan, ready, adopt y luego govern y manage. Vale, vamos a ir viendo estas fases ahora. Entonces, siguiendo el CAF, pues lo primero que nos dice es que tenemos que definir una estrategia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que tener muy claro por qué nos queremos ir a la nube. Hay que entender bien las motivaciones de por qué nos queremos ir. Hay que entender los resultados, si es por un tema de que está cerrando el data center o por qué motivo, ¿no? O sea, imaginamos que lo que comentaba antes, R, por ejemplo, es un data center que hay en Galicia, ¿no? Que te permite meter servidores. Imaginemos que cierran los data centers. Pues a lo mejor en ese punto, pues una empresa se plantea, ostras, pues no sé si me quiero ir a otro data center on-premise o si directamente ya, aprovechando que tengo que cambiar mis cargas a otro sitio, hacer migraciones, etcétera, pues a lo mejor ya me interesa empezar a ver esto de la nube, ¿no? Pues un poco, ese tipo de motivaciones es un poco lo que hay que tener clarísimas y documentadas. Esto es la base del CAP, ¿vale? Ir un poco poniendo los granitos de arena para ir formando las montañas, ¿vale? Y que nos permitan llegar a buen puerto con la migración, porque si no es fácil perderse en el desierto. Entonces, luego tenemos el plan, que el plan básicamente nos habla de racionalizar el estado de las aplicaciones, es decir, bueno, luego vemos en las siguientes slides, vamos a ver un poco cómo es esa parte, pero lo que nos busca, lo que nos dice un poco esto, es en qué estado están nuestras aplicaciones y cómo se adaptarían a la nube, ¿vale? Luego tenemos que ver también, en el plan, tenemos que pensar en nuestra gente, o sea, nuestros equipos, si necesitan formación para trabajar en la nube, porque trabajar en la nube es muy diferente a trabajar en on-premise, ¿vale? Tenemos que pensar en este tipo de cosas, ¿vale? Cómo se va a adaptar la organización a la nube, porque vamos a tener una serie de cambios importantes que se va a transformar en este sentido, ¿vale? Luego en la sección de Ready, lo que vamos a ver es, pues vamos a empezar a montar la landing zone que se llama, ¿no? Que es un poco también lo vamos a ver más adelante, pues nos va a hablar un poco de cómo se monta la estructura, la arquitectura base, o bueno, la arquitectura no, más bien la estructura base de cualquier empresa que llegue a la nube, ¿no? Es decir, los requisitos mínimos que necesitas para tener tú una serie de recursos en la nube, ¿vale? Y luego tenemos la fase de Adopt, que normalmente se diferencian dos, que es la de Migrate y Adopt, y Innovate, que Migrate, ya lo que dice la palabra, es traerte tus cargas a la nube ya directamente, migrarlas, y luego Innovate es ir refinando paso a paso, ir refinando estas cargas para que sean más eficientes, ¿vale? Que sean más óptimas, que consuman menos y que rindan mejor. Y luego en la capa de Govern y Manage, pues se trata un poco de eso, gestionar que el gobierno de la nube, pues sea lo más eficiente posible también, ¿vale? De trabajar en las buenas prácticas, de que la gente tenga el acceso justo y necesario a hacer a ciertos tipos de recursos, trabajar en los roles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la slide que os comentaba de la racionalización de las aplicaciones, ¿no? Cuando hablamos de llevarnos aplicaciones de on-premise a la nube, pues tenemos que tener esto en cuenta. Esto es la Biblia de la migración de aplicaciones, ¿vale? Entonces tenemos 5 fases. Tenemos rehost, refactor, rearchitect, rebuild y replace, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar cuando nos llevamos una aplicación a la nube. ¿Qué es cada una de ellas? Pues rehost es cuando hacemos una migración que se dice de tipo también lift and shift, ¿no? Es decir, yo cojo mi aplicación, la monto en una máquina virtual en la nube y ya está funcionando. No hay que hacer ningún cambio, ¿vale? Es decir, me la cojo en on-premise directamente y me la llevo a la nube. Eso es la más sencilla. Luego, la de refactor es una migración que lo que hace es que, o sea, lo que está pensado es para que ciertas partes de la aplicación puedes utilizarlas como servicios PaaS, es decir, extraer alguna parte de la aplicación para optimizar bueno, pues recursos o para cumplir algunos requisitos que no cumplías antes, ¿no? Imaginaos, pues una base de datos. Antes tenía un cuello de botella en la base de datos cuando estaba en on-premise, ahora me voy a la nube y en la nube tengo una serie de bases de datos PaaS que me permite escalar muchísimo más, ¿no? Entonces, ese cuello de botella desaparece. Entonces, me interesa hacer un refactor de esa aplicación para que esa aplicación empiece a trabajar con esta base de datos en la nube, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos otra que es Rearchitect, ¿no? Que es verdad que cuando se hizo la arquitectura de alguna aplicación, pues no se pensó en que en algún momento podía pasar a la nube, ¿vale? Pues imaginamos, pues trabaja a bajo nivel con ciertos dispositivos físicos del servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay que ver un poco cómo se hace una revisión de la arquitectura de la aplicación, ¿vale? Cómo podría llegar a la nube
teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Es un tipo de migración también que hay. Luego tenemos la de rebuild. Rebuild se usa habitualmente cuando la aplicación es demasiado grande o requiere tanto tiempo en hacer los cambios para que se vaya a la nube, como en rehacerla directamente. Entonces, rebuild habitualmente lo que se habla es de hacer una reescritura del código, ¿vale? Pero ya pensando en una arquitectura cloud native, ¿vale? De forma que tú ya estés pensando en, vale, tengo una aplicación, hace esto, pero la voy a hacer en la nube. Voy a empezar a hacer en la nube, la aplicación. Sería el rebuild. Y luego tenemos la replace, que sería la arquitectura que, la migración, que sería abandonar nuestra aplicación y sustituirla por una que encontramos ya en la nube. Todas las nubes, como comenté antes, todas las nubes tienen un marketplace, ¿vale? De forma que nosotros podemos encontrarnos pues un Oracle ya montado en la nube. O sea, yo no tengo que montarme mi Oracle, me lo compro en el marketplace o, bueno, normalmente se factura por uso también, ¿no? Yo se lo alquilo o se lo compro, ¿no? Como queráis llamarle, y yo tengo mi Oracle ya ahí en la nube. Entonces no tengo que pelearme con eso. O una aplicación, un CRM. Yo no tengo que llevarme mi aplicación a la nube, sino que yo abandono mi CRM y me voy y me compro un CRM que haya en el marketplace de Azure o de AWS, ¿vale? Y luego me llevo mis datos. Pues eso sería replace. Vale, entonces ahora vamos a hablar un poquillo de lo que es la landing zone, que bueno, pues son esta serie de cosas que tiene que tener en cuenta cuando una empresa pues se aterriza en la nube, ¿no? Pues hay que tener en cuenta una serie de cosas y como dice la palabra, la landing zone es la zona de aterrizaje, ¿no? ¿Qué tenemos que tener montado en la nube para que tu compañía pueda empezar a trabajar, ¿no? Pues hay que tener en cuenta temas como IAM, que es la parte de identidad, ¿vale? Tema de políticas, pues con qué se va a poder hacer en la nube, qué no se va a poder hacer, la gestión y el monitoring, ¿vale? Cómo se van a monitorizar las aplicaciones, ¿vale? Hay una serie de servicios para todo esto, ¿vale? Lo vamos a ver resumido porque esto es gigantesco. O sea, nos tiraríamos aquí días. Tendríamos que también considerar cómo se va a hacer la gestión del coste, ¿vale? Habitualmente se hace con budgets, que luego lo vemos. Hay una serie también de servicios como Azure Monitor que está continuamente evaluando cómo está todo, ¿vale? Tenemos que ver si hay servicios compartidos, temas de red, de networking también. Ahí tienes que ver el tema de las VNets, el tema de los subnets, el tema de los firewalls, el tema de los, bueno, toda la parte que corresponde con los VPNs, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya directamente con las aplicaciones, ¿vale? Máquinas virtuales, bases de datos, los discos que necesito, todo esto a nivel virtual, ¿vale? Pero necesitas todo tener en cuenta para la organización. Vale, entonces, elementos clave de la nube. Bueno, lo estábamos comentando así un poco, pero bueno, para que os quedéis con lo clave, pues sería, por un lado, la sección de IAM, que es Identity Access Management, ¿vale? Toda la sección de permisos y identidades, ¿vale? Ahí es donde se gestionan usuarios, grupos de usuarios, obviamente, identidades administradas y service principals, que bueno, estos son dos tipos de identidades que se utiliza en la nube, ¿vale? Normalmente las identidades administradas pues son para cuando despliegas un servicio PaaS, normalmente ya te trae tus identidades. Puedes utilizar con identidades administradas o no. Es como que se crea una especie de usuario para que tú puedas asignar ciertos permisos en otras zonas de la nube, ¿vale? El service principal es como una especie de usuario ficticio, que no es nominal de una persona, sino que es, por ejemplo, para una aplicación, ¿no? Pues yo quiero que una aplicación tenga estos permisos en la nube, pues sería para eso. Y luego los invitados. Vale, por otro lado tenemos políticas e iniciativas, que esto básicamente las políticas básicamente se centran en qué es lo que yo quiero que pueda pasar en la nube. Es decir, yo puedo bloquear en la nube que, por ejemplo, tenga acceso desde una zona pública, desde Internet público, puedo bloquearlo. Y si pongo una política, lo que va a hacer esta política es va a evitar que cualquier persona de mi compañía, de forma totalmente, bueno, no intencionada o sí intencionada, intente crear pues un acceso público a algún sitio de la nube, ¿vale? Es una forma también de controlar que lo que define el equipo de TI, pues nadie se lo pueda saltar, ¿vale? Y las iniciativas es un poco lo mismo, pero es como un grupo de políticas, ¿vale? Que está gestionando en todo momento y te va dando informes de si está cumpliendo, no está cumpliendo, etcétera, etcétera, ¿vale?
Luego, por otro lado, tenemos lo que es a nivel ya de recursos, tenemos lo que es los management groups, que son como unos grupos que lo que te hacen es, te permite generar una jerarquía en la nube, ¿no? De forma que si nosotros tenemos nuestra empresa en el top de la jerarquía, pues podemos ir dividiendo la empresa en diferentes unidades de negocio, pues por ejemplo de marketing, de comercial, etcétera, etcétera, pues podemos ir dividiendo y a esos grupos de gestión podemos ir dándole permisos, ¿vale? Podemos ir aplicando por políticas también, podemos ir haciendo que se controle, que se gestione de una forma o de otra. Dentro de estos grupos se crean las suscripciones, ¿vale? La suscripción es la unidad base donde se asigna los recursos. Vale. Ahí es donde tenemos los presupuestos, donde podemos controlar, donde se asignan los entornos, más bien, ¿no? Normalmente, cuando se despliegan aplicaciones, pues es donde tenemos un entorno de preproducción, un entorno de producción. Pues normalmente tendríamos dos suscripciones, ¿no? Una para no producción y otra para producción. Y luego dentro de la suscripción tenemos grupos de recursos. Los grupos de recursos es, evidentemente, donde se agrupan los recursos, ¿vale? Y luego las cargas, los workloads, que serían las máquinas virtuales, las bases de datos, todos los recursos que hay en la nube. A ver, esto evidentemente lo estoy contando así un poco rápido porque es demasiado grande como para meternos en detalle, ¿no? Pero es un poco para que os suene. Y por último, tenemos los budgets, que son los presupuestos, es la traducción exacta, aunque a mí no me gusta mucho, pero básicamente los budgets lo que te permiten es asociarlos a una suscripción y lo que hacen, para lo que valen realmente es para que te salten alertas de consumo. Por ejemplo, imaginaos que queremos que el departamento de marketing, que solo gaste, como esto se factura todo por uso, pues que puede gastar como máximo 500 euros al mes. Pues eso se hace todo con budgets. Y puedes ir viendo cómo va el consumo, qué recursos están gastando, que se me ha quedado encendida una máquina virtual que tenía que tener apagada y se me ha quedado encendida, pues lo veo ahí. ¿Quién gestionó ese tipo de recursos, etcétera, ¿no? Pues eso todo se puede hacer con budgets. Y vale, para implementar toda esta infraestructura, pues habitualmente lo que se usan son plantillas ARM. ¿Vale? Las plantillas ARM pues son una forma de implementarlo, para no tener que implementarlo a mano, porque pensad que una empresa pues tiene una serie de departamentos que lo que le interesa, pues al que se encarga de hacer esta parte, pues desplegarlos de una forma bastante estándar, ¿no? Entonces, las plantillas ARM lo que te permite es estandarizar y hacer repetibles las instanciaciones, ¿vale? Por si no tendrías que ir al portal, pinchar en yo creo no sé qué, creo este recurso, creo este otro, lo relaciono, hacer una configuración, ¿vale? Entonces, la plantilla ARM lo que te permite es en un archivo JSON, pues escribir todo el código y aplicarlo, que tú puedes aplicar de esa forma a una suscripción, ¿no? Entonces, ahí se crea todo. Ya lo veis aquí. Se crean todos los grupos de recursos, suscripciones, todo, se crea todo a través de plantillas ARM. Y luego, un paso más por encima de las plantillas ARM, pues tenemos los blueprints, ¿vale? Que los blueprints acaban siendo también plantillas ARM, pero son, bueno, aquí no se ve muy bien, creo. Si hacemos un poco de zoom aquí, lo podemos ver mejor. Entonces, si quito el zoom, vaya. Bueno, pues aquí lo que vemos es que se crea, cómo funcionan los blueprints, ¿no? Se crean la definición del blueprint. Esto ya tiene mucho más que ver, o sea, es mucho más completo lo que puedes hacer que en comparación con las plantillas ARM que están aquí. Tú puedes definir, pues, esos roles, puedes definir políticas y puedes hacer más cosas, ¿no? Y eso todo se aplica a la nube, a una suscripción o lo que sea, al recurso que sea. Y lo bueno del blueprint es que se queda como verificando que eso en el tiempo se cumple, ¿vale? Está como, se asigna a una zona concreta y se despliega lo que está definido en la plantilla y en el blueprint concretamente, pero se queda en ejecución vigilando que no se salte la política del blueprint, ¿vale? En el caso de la RM no, en el caso de la RM es más tonto. Tú le dices que te despliegue esto, te despliega todo lo que está en el JSON y ya está, y termina. El blueprint no, despliega todo y se queda como verificando que lo que está en el blueprint definido se cumple, ¿vale? Es un poco la diferencia. Vale, y para implementar todo esto, ¿qué opciones tenemos, no? Para implementar la landing zone, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos dos, que es bueno, en el caso de Azure, ¿no? Luego en AWS es un poco diferente, pero en el caso de Azure, que es uno de los ejemplos,
pues podemos arrancar en un entorno pequeño y expandirlo, ¿vale? O empezar ya directamente con una arquitectura enterprise. Para ver un poco de qué estamos hablando, pues en este caso la que es Start Small and Expand, pues se centra en tener un directorio activo, ¿vale? Y tener una suscripción con un grupo de recursos y meter todo ahí dentro, ¿vale? Con una VNet, o sea, una Azure Virtual Network, etcétera, ¿no? Entonces ahí gestionarías eso y a medida que vas creciendo, pues vas evolucionando, ¿no? ¿Cómo es la landing zone de una arquitectura enterprise? Pues bueno, es algo así, ¿vale? Esto ya estamos hablando ya de compañías ya grandes, tipo, pues son compañías tipo Mafre, pues a lo mejor tipo Iberdrola, tipo compañías de este tipo, ¿no? Y ya quieren ya nacer en la nube de una forma ya asentada, ya bien controlada, ¿vale? Aquí tienen controlado 100% todo, ¿vale? Entonces, bueno, no quiere decir que el otro no esté controlado, sino quiere decir que empiezas más de menos a más, ¿vale? Esto, el otro, acabarías, si evolucionases al tamaño de esta empresa, pues acabarías con algo así. El CAF lo que te ofrece es que crezcas de una forma controlada, ¿vale? Entonces, para implementar el CAF, que nos da así un poco de vértigo, a lo mejor con todo lo que estamos hablando, es que esto es un follón, ¿no? Esto es un lío. Pues el CAF lo que nos dice también es que hay una serie de herramientas que se ponen a disposición para ayudarte un poco a hacer toda la migración, ¿no? Entonces, en el caso de la parte de Strategy, si recordáis que era Define Strategy, que era definir un poco toda la parte, pues en el caso de Azure te ofrece el Cloud Journey Tracker, que lo que te ofrece lo que te proporciona es una serie de preguntas, tú te conectas, te hace una serie de preguntas y luego te dice cómo de maduro estás, ¿no? En cada una de las fases, cómo de maduro estás. Te hace un montón de preguntas, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, es lo lógico. Y entonces luego en cada pregunta, lo que te va diciendo es para cada uno de los bloques, pues, bueno, si desplegásemos aquí, pues te despliega pues, lo que él ha visto que no estás muy seguro, pues te va dando recomendaciones. Vale, estos son preguntas, ya te digo, a nivel empresarial, a nivel de TI, a nivel de cómo es la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Te va preguntando todo, lógicamente, relacionado con la migración. Vale, también tenemos otro que es para el plan, o sea, hay para todos, ¿eh? Hay para para todas las fases del CAF, hay herramientas que te ayudan un poco a gestionarlo, ¿vale? En el caso del plan, pues hay una que es el Backlog Generator, que ya te permite montar un Scrum, o sea, una tabla o sea, una especie de sprint, o un backlog, como queráis llamarlo, de Scrum, para ir siguiendo todas las tareas que tienes que hacer en el CAF, ¿vale? Y obviamente también se ofrece otra para Migrate, ¿vale? Hay otro servicio que se llama Azure Migrate, que lo que te hace es, tú conectas la nube a tu data center y él te hace un descubrimiento, como podéis ver aquí, te hace un descubrimiento de todos tus servidores, de tus bases de datos, de tus aplicaciones web, escritorios virtuales, te busca discos, o sea, esto es muy completo. O sea, te ayuda mucho a la hora de ver el tamaño de tu migración, ¿no? Y luego, por último, también nos ofrece otras, como ya os digo, por último que vamos a ver, ¿no? Nos ofrece otra como la de Governance, que nos indica un poco eso, nos va a pedir que le damos una serie de respuestas y nos va a comparar nuestro negocio, en nuestro sector, pues un poco o sea, el estándar de madurez que necesitas para la nube en este sector, ¿no? Por ejemplo, si fuésemos un banco, pues el estándar de seguridad para un banco, pues probablemente en el business, en el industry benchmark estaría más arriba que en otro negocio, ¿no? Y bueno, pues un poco hemos llegado hasta el final y para resumir la charla, que creo que me he extendido más de la cuenta, no me voy a enrollar mucho aquí, pues eso, hablamos de la transformación digital, lo importante que es, ¿vale? Lo importante que es liderarla, no quedarse rezagado y que la competencia nos coma la tostada, por decirlo así. Luego hemos visto el cloud, cómo funciona, las ventajas que tiene sobre el data center tradicional, ¿vale? Y luego hemos visto la migración cloud, que sí es cierto que es algo que da vértigo habitualmente, da un poco de vértigo, pero bueno, hemos visto que con una metodología que está súper bien pensada para este tipo de migraciones, como es el CAF, pues ya te ofrece una serie de líneas base y de una guía cómo puedes ir evolucionando
en tu negocio hacia la nube, ¿no? Es un poco el resumen de la charla. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, si tenemos esta slide para hacer preguntas, si tenemos alguna pregunta de alguna de las partes, aquí estamos para responderla ahora, o si no, en algún caso, si queréis hacerla por correo o sin problema. ¿Vale? Si se ve luego el vídeo en offline o en otro momento, pues me lo hacéis por correo sin problema. Moi ben, Ricardo, moitísimas grazas polo relatorio, sen dúbida moi completo sobre todo o tema de transformación digital. Polo momento non temos ningunha pregunta dos espectadores que temos agora mesmo conectados en directo. Non sei se queres puntualizar alguna cousa ou comentar alguna cousa máis mentres agardamos a participación. Sí, a ver, podemos hablar de que, a ver, la experiencia que tenemos nosotros con otras compañías también es que, evidentemente, la migración a la nube da un poco de vértigo, ¿no? A todas las compañías, a los gerentes, a los tíos y a la gente que está en perfiles altos, pues suele darles vértigo, ¿no? Porque dices, esto es un montón de trabajo, es un riesgo. Bueno, es cierto que es un montón de trabajo, ¿no? Pero con una metodología adecuada y a lo mejor, vamos a ver, hay muchas veces que la propia compañía es capaz de acometerlo de forma propia y otras veces hay que contar con un partner que te ayude, ¿no? O sea, por eso estamos nosotros aquí también, ¿no? Donde estamos, pero bueno, es cierto que hay muchas veces que hay que contar con ayuda, con gente, con expertos en este tema y que con la ayuda adecuada se hace sin problema ninguno. O sea, lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo, no es algo que se haga rápido, no se hace de un mes para otro. Y dependiendo de la empresa, tampoco de un año para otro. De hecho, vimos que Netflix le llevó 7 años, pero se acaba consiguiendo y con unos estándares de calidad muy altos. Incluso en nuestros clientes, la experiencia que tenemos es que incluso con estándares de calidad más altos de los que tenían antes, porque claro, al final es lo típico. Tú cuando estás en tu data center tradicional, pues muchas cosas son heredadas y que a lo mejor no harías de esa forma, pero como no tienes capacidad de cambiarlo, pues bueno, tienes que tenerlo de esta forma. Entonces, muchas compañías están aprovechando para pegar una vuelta de tuerca a muchas cosas y bueno, yo es algo que creo que en el futuro va a pegar muy fuerte. Bueno, ya lo está pegando en el presente, pero que al futuro, o sea, casi todas las compañías van a tener que antes o después acabar transformándose y probablemente ya no se la nube. Entonces, bueno, que un poco lo dejo ahí. Cada uno, esa es mi opinión. Ahora cada uno, vosotros tendréis la vuestra y bueno, cada uno es válido, ¿eh? No, no hay ningún, ahí no vamos a discutir. Moi ben, moitísimas grazas, Ricardo. Semella que quedou todo moi claro, xa que non temos ningunha pregunta. Así que imos ir xa finalizando a xornada, non sen antes agradecer en nome da Antega a NTT Data e a Ricardo persoalmente por este relatorio tan interesante que tivemos no día de hoxe no Gaiastec. Agradecemos tamén a toda a xente que nos seguiu en directo. Pedimos que cubran a enquisa de satisfacción que aparece no chat, que xa temos aí compartida no chat. E, sen máis, moitísimas grazas pola vosa atención e animamos vos a asistir ás seguintes sesións do Gaiastec. Grazas. Muchas gracias.